Hoy día quería darles un autor que es extremadamente complejo. ¿Bien? Entonces, esto lo voy a tener que dividir en dos clases. ¿Por qué es importante estudiar este autor? Como todo filósofo que pasa la historia, si pasa la historia es porque su semblante ha quedado. Y yo necesito que entendamos un determinado concepto de Leibniz que vamos a estudiar hoy día. Porque cuando entendamos a Leibniz, vamos a entender a Spinoza. Yo sé que me he salteado el orden. Yo sé que tenía que estar hablando de Spinoza, tenía que estar hablando de otros pensadores. Quiero empezar primero por Leibniz para que entendiendo un concepto fundamental de las mónadas, luego podamos, ya con cierta noción más precisa de lo que es el monismo, entrar en Spinoza, que ciertamente marca por completo la corriente filosófica de la modernidad y de la posmodernidad, ¿no? O sea, la posmodernidad se divide entre los monistas y los nihilistas. Básicamente es la gran distinción, pero todos son inmanentistas. Vamos a hablar de este pensador eh, hoy día. Si hay preguntas, directamente me interrumpen. No escriban en el chat, por favor, se los pido. Vamos a hablar de este filósofo, científico, matemático, jurista, historiador, diplomático y teólogo alemán. Y yo que por ahí me sentía importante porque simplemente había hecho un diplomado en filosofía del arte. Pero bueno, es ciertamente uno de los principales representantes del racionalismo. Y este es un punto muy interesante, ¿no? Porque acá me gustaría al escuchar una o dos opiniones rápidas. Siempre me pregunto, para el pensamiento cristiano, ¿qué habrá atacado más el cristianismo culturalmente? ¿Habrá sido el empirismo que termina negando toda noción de trascendencia, donde no hay verdad más allá de la propia percepción? Es una tesis. Por ejemplo, encontramos aquí a David Hume o John Locke, que ciertamente van a apartar a la sociedad de la idea de un Dios trascendental. ¿O habrá sido el racionalismo que cree en Dios o cree en un Dios, pero queriendo sintetizar las ideas modernas antropocéntricas con esta idea de un Dios, terminan deformando lo que se sabía y se conocía de Dios? Esta es una duda que yo a veces he pensado. ¿Qué puede haber afectado más a la cultura cristiana? ¿El empirismo anglosajón o el racionalismo francés? Siempre tuve mi duda allí. Pero bueno, cada uno siéntase libre de tomar su posición. No sé si alguien quiere darme su punto de vista. Toda opinión es bienvenida siempre. Si no, seguimos. Bueno, vamos a seguir. Están tímidos hoy día. Me dicen que la segunda opción. Yo de hecho yo soy partidario de que para mí en mi caso, por ejemplo, la mayor desfiguración viene con el empirismo anglosajón. Yo veo cómo se degradó la cultura con la tesis de la autopercepción. Después de haber estudiado en profundidad John Locke, me doy cuenta que ahí empieza la mayor cantidad de problemas. El tema del sentimiento moral de David Hume o de Adam Smith, esa es mi tesis. Pero también pienso, el ecologismo se deriva, por ejemplo, del monismo filosófico de Spinoza. Entonces, todo ese auge que hay hoy en torno a la Pachamama, la Gaia, la madre naturaleza y toda esta agenda de ser uno con la naturaleza, la encontramos allí. Bien, es debatible, es debatible. Pero bueno, me gustaría que cada uno tenga su propia postura. Vamos a hablar rápidamente de la biografía de este pensador, es un poquito extensa, pero bueno, algo veremos que podemos resumir. ¿Quién fue Leibniz? Ciertamente que estaba dotado de una inteligencia extraordinaria. A los 8 años aprende latín y poco después aprende griego. Yo todavía no me aprendo el Padre Nuestro en latín, pero bueno, acá Leibniz ya sabía latín a los 8 años junto al griego.
Estudia filosofía en Leipzig, matemáticas en Jena y derecho en Altdorf. Se termina doctorando en 1666. Su tesis es sobre los casos enigmáticos en derecho. Ahí creo que Naum podría ayudarnos después a entender esta tesis. Ese mismo año se afilia a la Sociedad de los Rosacruz. Allí publica De Arte Combinatoria, su primer escrito importante en el que proyecta lo que es una característica universal, siendo un precedente de la lógica matemática moderna. En 1668 se introduce, tras conocer al barón Johann Christian, en la corte del elector de Maguncia, a quien llega a representar por toda Europa. De 1672 al 76 reside en París, donde se desempeña en una misión diplomática en la corte de Luis XIV, buscando precisamente evitar la guerra con Holanda. Todos saben en qué termina esa guerra, así que no voy a hacer mención al respecto. En Londres, que es donde va a terminar desplazado en 1673, es nombrado parte de la Royal Society y trata científicos como Boyle, por ejemplo, en su vida cotidiana. Entonces empieza a tomar mucho contacto con lo que ya es la precuela del auge cientificista. Ciertamente que va a desarrollarse allí como bibliotecario, como profesor, como historiador. Va a regresar constantemente va a estar en viaje, va a estar yendo y volviendo hacia Londres constantemente. Me voy a saltar algunas partes que no creo que sean interesantes. Sí va a tomar conocimiento de otros personajes, no con Newton, pero sí va a tener contacto con Spinoza. Esta es la clave. Va a tener contacto con Spinoza y llega a leer su ética, la ética de Spinoza, que este es el concepto clave. Pero yo voy a empezar primero por Leibniz y no por Spinoza. Después le voy a explicar por qué. En 1682 funda la revista Acta Eruditorum, donde describe el descubrimiento que hace respecto al cálculo infinitesimal, independientemente del método de Newton, y lo publica en 1684. Promueve la fundación de la Academia de la Ciencia en Berlín, de la que en 1700 es nombrado presidente vitalicio. Es una vida. Bueno, em, termina falleciendo, no me acuerdo de qué enfermedad. Ahora se me ha ido en este momento. Espero que justo acaben de entrar más alumnos. La mayoría de las obras de Leibniz que han sido publicadas en revistas de la época son la mayoría obras breves, concretas, precisas, pero de temática muy variada, va desde la lógica matemática hasta el estudio histórico. Em, Creo yo que esto es lo más importante que podemos destacar. Sus obras principales son Discurso de la Metafísica. Yo les di que leyesen algo ayer en el grupo de WhatsApp. Nuevo Sistema de la Naturaleza. Ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Principios de la naturaleza y de la gracia. Y la monadología, que es lo que voy a intentar explicar hoy día, si es que Dios me acompaña y me ayuda. Respecto a cómo muere, pasa sus últimos años envuelto en discusiones con la Royal Society sobre la paternidad y prioridad del cálculo infinitesimal. Entra en polémica con epistolares con Clark y muere a los 70 años. Y esto realmente es extraño, ¿no? Porque él muere a los 70 años después de toda esta vida que yo les dije académica en los clubes y sociedades más elitistas. Muere totalmente solo. De hecho, la única persona que asiste a su velorio fue su secretario Eckhart. Se muere totalmente solo. Desde luego estas discusiones por cuestiones académicas y quién se atribuía el orden intelectual. Qué llamativo, ¿no? O sea, esto lo digo en nota aparte de la clase, pero
Al menos para mí fue como un dato muy llamativo. Que después de haberse rodeado y viajado por el mundo entero y estar rodeado de las máximas élites, tuviese tan trágico final. Pero bueno, nadie va a quitar su legado. La filosofía de Leibniz. En la filosofía de Leibniz, lo que se ve principalmente es la consolidación de un racionalismo que se inicia con Descartes y que encuentra su punto máximo de expresión con Spinoza. Vemos una filosofía donde va a intentar combinar este racionalismo heredado con la ciencia de su época. Principalmente va a querer llevar el orden de las matemáticas, siendo él matemático por profesión, al cosmos. Uno de sus principales aportes filosóficos, de hecho, es la noción de la filosofía perenne. Yo cuando alguien me dice, Horacio, ¿qué opinas de la filosofía perenne? Y yo los miro y le digo, si vos supieras de dónde proviene esa frase, si vos supieras de dónde proviene esa frase. Pero bueno, viene que ahora en YouTube está de moda hablar de todo todo el tiempo. Entonces, todo el mundo quiere algo decir. Es como llamativo. Ahí va mi crítica a la democracia. Pero bueno, él cree que hay una filosofía que va representada por una pervivencia de grandes verdades universales que podemos encontrar desde la antigua Grecia, pasando por la muy mal llamada Edad Media. Y va aquí tratando de darle a su filosofía una visión teleológica del universo, donde intenta combinar ese mecanicismo propio del siglo XVI y el siglo XVII. Recuerden lo que es el mecanicismo, ¿no? La idea de poder explicar el universo como una estructura mecánica y ordenada, tal como en este retorno a Demócrito, ¿no? Se tratan de tomar esta tesis del movimiento sistemático del cosmos. Pero es este mecanicismo que en principio no representa ninguna causa fin, le intenta dar una causa fin. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Le estoy complicando mucho o no? Recuerden lo que es el mecanicismo, ¿no? Esta tesis propia del materialismo. Para el materialismo hay un orden en el cosmos, pero no es un orden dado por un logos trascendental. Las cosas simplemente existen, tienen un comportamiento mecánico, la materia tiene un comportamiento predecible, por lo tanto, se puede observar que hay cierta regularidad en los movimientos. Hay un comportamiento mecánico en cuanto a causa eficiente, donde de la causa se va al efecto. Pero en el mecanicismo no hay causa fin. Las cosas simplemente existen porque existen. No existe un logos trascendental que ha ordenado el cosmos de tal manera. Lo que intenta hacer Leibniz es darle una teleología. ¿Qué es lo que es la teleología? Alguien se debe estar preguntando. Quizás Mariana se pueda estar preguntando esto. Es el estudio y la doctrina de la finalidad. Es básicamente buscar la causa final de aquello que existe. Repasen si quieren las clases de Anaxágoras, de Platón, de Aristóteles, para entender esta idea de causa-fin. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad, por ejemplo, del aparato digestivo y digerir? ¿Cuál es la finalidad de león? Sobrevivir comiéndose una cebra. Todo tiene una causa-fin. ¿Cuál es la causa-fin del hombre? La felicidad. ¿Bien? Lo que intenta hacer Leibniz es, toma ese mecanicismo propio del siglo XVI y XVII, y sobre este mecanicismo intenta darle una teleología, intenta darle una finalidad. Para esto va a necesitar tomar una idea de sustancia, la sustancia como la base de la realidad. Y acá donde se va a apartar tanto de los atomistas, porque había un retorno a Demócrito y Epicuro, en el siglo XVI hay un retorno a este materialismo, pero también va a tomar distancia de Descartes. Por eso es tan complicado este autor. ¿Por qué toma distancia de Descartes? Porque él
entiende que el principal problema de Descartes, ¿cuál era? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál era el principal problema de Descartes en su tesis, en ese dualismo? En el momento en que se junta, o bueno, en que hay conexión entre la resistencia y las res coitas. Claro, es cómo se comunica la res extensa con la res cogitans. ¿Cómo se comunica lo inmaterial de la razón con lo material de la extensión? Este era el principal problema que tenía Descartes y el que intenta resolver nuestro querido Leibniz. Vamos bien hasta acá. ¿Tienen dudas? Si alguien dice, Horacio, yo no recuerdo qué es el mecanicismo, Horacio, yo no recuerdo de qué me estás hablando cuando me hablas de estos conceptos del universo mecánico, de la materia. Si tienen dudas, aprovechen a preguntar ahora. Si no, seguimos. ¿Vamos bien hasta acá? Paulina, Héctor, Lisandro, ¿vamos bien? Pastor Gamaliel. Sí, Lisandro, lo escucho. Todo bien. Sí, no pregunta, pero ya que me mencionaste, yo ni sabía que era filósofo Leibniz, pero para hacer hincapié en la cabeza de este muchacho, yo estudiando, lo vi Leibniz en física, matemática, lógica formal, en cálculo, era constante escuchar a Leibniz, es como Gauss, está en cualquier campo que toca la matemática, más hay aporte de Leibniz, increíble. Ni sabía que había hecho filosofía. Es que de hecho era primero filósofo antes que matemático. Sí, Es pero una particularidad. Es que, en mi facultad pública no me van a mencionar que filósofo es menos ser ateísta. es que justamente, si uno ve a Leibniz en profundidad, él no es un ateo. Por eso van a quedarse con el cálculo matemático. Pero él lo que está diciendo es, si existe un... porque esta es la gran pregunta de Leibniz, que es, yo reconozco los aportes de la ciencia moderna. Yo logro ver las matemáticas aquí, en este orden, en esta lógica, en esta forma. El punto es, ¿por qué existe pudiendo no existir? O sea, eso es un agregado de mi parte, ¿no? Porque estoy en modo existencialista hoy día, pero es lo que intenta responder Leibniz. ¿Por qué hay un orden? Él no va a desconocer la materia. Él va a decir, sí, la materia existe, yo no puedo negar la existencia del átomo. Porque esta era la gran disputa que había en esos siglos. Que esto es lo que va a tomar, por ejemplo, va a ser un problema luego para el idealismo alemán. Esto va a ser un problema para el idealismo alemán. Lo que está diciendo Leibniz es, si existe este orden, es porque se ordena a, todo lo que está ordenado, se ordena a. ¿Hacia dónde se ordena el cosmos? Esta es la gran pregunta de Leibniz. ¿Hacia dónde se ordena el cosmos? ¿Y por qué se da este orden? Es ahí donde él va a agregar la teleología. El tema es que si vos das teleología, sí o sí necesitas de un logos, una razón, una sabiduría, una ciencia, un intelecto, una mente, una voluntad. Necesitas que haya una voluntad y una inteligencia que inscriba ese orden hacia una finalidad. Y aquí es donde aparece la figura de Dios. Por eso, si vos has ido a una universidad pública, seguramente, calculo yo, ¿no? Sí, es lo que te dije, no, si el loco era ateísta, no me van a mencionar esa parte, se van a quedar con la parte de los números nomás. Exactamente, porque justamente la pregunta es lo que no sé si alguien me vio el otro día que hizo un pequeño vivo, que no sé de qué estupidez estaba hablando como siempre, y subió un muchachito a querer debatirme, no sé qué me quiso debatir, al día de hoy sigo tratando de indagar qué quiso decirme, porque me cuestionaba la teleología, y decía, bueno, pero ¿por qué todo tendría que tener una causa fin? Y yo le decía, porque la tiene. Y le explicaba cosas muy básicas de por qué tu aparato digestivo no digiere una piedra y sí digiere el agua. Bueno, cuestión que este ingeniero en números, de matemática, en sistemas, una cosa medio rara estudiaba el muchacho, y estas cuestiones no las entendía. O sea, porque yo le explicaba, le dije en un momento, le digo, a ver, pensemos por un instante, le decía este chico. ¿Cuánto es 2 más 2? 4, me dice. Bueno, pero si según vos la verdad es algo que se va creando, yo Se puedo está crear mi... deteniendo el otro. Se te estaba cortando, Upa. Horacio. Sí, me dice que mi conexión a internet es inestable. ¿Volvimos bien ahí? Ahora se te escucha bien. Bien. Yo le decía a este muchacho, si la verdad es algo que se crea,
según vos, y no algo que se descubre porque le costaba decir esto, 2 más 2 podría ser 5. Si él me dijo sí, podría ser 5, un matemático. O sea, entonces ahí es donde yo veo que el problema que tienen muchos, que en ese afán por el ateísmo, ni siquiera, no digo que tengan que abrazar la fe cristiana como nosotros, pues sería lo ideal, ni siquiera son capaces de reconocer que hay una verdad objetiva, porque si hay una verdad objetiva fuera de uno, luego viene la gran pregunta, ¿qué es la verdad y por qué existe la verdad? Y eso nos lleva finalmente a reconocer que hay un ser trascendental que ha participado verdaderamente toda la existencia. Por eso yo a este muchacho le hice preguntas muy elementales, que obviamente, bueno, fui respetuoso, y creo yo, o intenté ser lo más respetuoso posible, pero por ahí me exaspera un poco la terquedad, ¿no? Esa terquedad a mí me puede desesperar un poquito. Bien, sigamos entonces, continuemos. Vamos a hablar ahora de uno de los temas más complejos que hay. Y esto no sé cómo hago para explicárselos. Vamos a hablar de las mónadas. ¿Estamos? ¿Qué son las mónadas? Vamos a ir por parte antes de intentar explicar la sustancia. Porque si yo le empiezo a hablar ahora de... directamente les hablo de sustancia, vamos a estar un poquito difícil. Entonces vamos a empezar por partes. Vamos a empezar hablando de las mónadas. ¿Bien? ¿Alguien de acá se acuerda cuando estudiamos Pitágoras? Al menos se acuerdan que estudiamos Pitágoras. No digo que se acuerden lo que enseñamos porque ya sería como mucho. Se acuerdan que estudiamos Pitágoras, ¿no? Si no, repasen la clase. Después lo pasan al grupo de WhatsApp, ahí está. Los pitagóricos son los que introducen en el mundo el término mónada. Bien. Los pitagóricos son los que introducen el término mónada en el mundo de la filosofía. Este término mónada se utilizaba para designar la unidad aritmética, la primera unidad o unidad fundamental de la que proceden los números. ¿Cómo le diríamos nosotros en nuestro lenguaje? A esta primera unidad fundamental de la cual se deriva el resto de los números. El... Número uno. Bien, Fernando. De hecho, ¿cómo se llama lo más absoluto que tiene, por ejemplo, el neoplatónico? El uno absoluto. Que de ahí emana el nous, que es lo que nosotros llamamos logos. ¿Se entiende? O sea, el uno absoluto, la unidad fundamental, para que vean cómo se relaciona todo. No estoy diciendo que Leibniz sea neoplatónico, es para que tengan presente esta idea del uno. Bueno, lo que sucede es que los pitagóricos llamaban a esto la mónada. Ahora, en cuanto estos números, para los pitagóricos, eran entendidos como constitutivo de todo ser real, la mónada era entendida como principio. ¿Dónde encontramos nosotros algo análogo, parecido, similar en la teoría cristiana? A ver si alguien está atento. ¿Dónde encontramos algo muy parecido en la teoría cristiana, como principio constitutivo de todo aquello que existe? Cuando decimos que Dios es uno y trino. Derivado de ello, porque eso es un principio. Recuérdese que en el pensamiento tomista nosotros llegamos a Dios o por revelación, y eso ya no es filosofía, eso ya es teología, o llegamos a Dios por razón natural. Si es por razón natural, partimos del efecto de la causa, porque no conocemos a Dios, conocemos los efectos de Dios y a partir de allí derivamos la causa. Pero sobre lo que existe, ¿qué podemos reconocer en todo aquello que existe? El ser, Todo es. ¿Cuál es el segundo trascendental? El unum. Exactamente. Todo lo que es en unidad. ¿Me van siguiendo? Entonces, en la unidad surge la diversidad.
Porque si Lisandro es una unidad, yo puedo distinguir a Lisandro de una palmera o de mi fantástico Ecto 1 de Hot Wheels. Todo lo que es en unidad. ¿Me siguen hasta allí? Para que vean que esta idea del uno está presente en los pitagóricos, está presente en los neoplatónicos y está presente esta idea de la unidad también en el pensamiento escolástico. Para que vean que hay verdades universales que más allá de nuestra propia concepción, más allá de nuestra propia fe, lo que es verdad se comunica siempre, porque es verdad y es aprehensible por la razón. Bien, esto es, de hecho, lo que los neoplatónicos lo van a considerar como lo uno, y ya no como la unidad aritmética, no es el dibujito del signo uno. No estoy hablando del símbolo uno, sino de lo uno en el sentido neoplatónico en cuanto fundamento de todo lo que existe. Y de ahí ese término, de ahí es que este término va a ir adquiriendo no solo una suerte de unidad inextensa y espiritual, sino una idea de constitución del ser. Suena un poco abstracto, ya lo van a entender. Tengan paciencia. Platón va a tomar la tesis de las mónadas. Las va a tomar la tesis de las mónadas. Y las va a trasladar a las ideas. En el sentido de que hay unidades inteligibles que se plasman y participan en el orden material. ¿Bien? Luego vamos a tener a Plotino, máximo exponente del pensamiento neoplatónico, que va a considerar que el uno absoluto es el fundamento de todo ser y que de allí emana el nous y del nous emana el orden espiritual y del orden espiritual emana el orden material. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? En el Renacimiento, ¿saben lo que es el Renacimiento? Más o menos estamos ubicando en tiempo y espacio, ¿no? En el Renacimiento vuelve a retomarse toda la filosofía clásica para querer tomar distancia de la filosofía medieval. Esto es muy propio de la Ilustración. Entonces se va a tomar ciertas tesis aristotélicas, ciertas tesis tomistas, y en consecuencia va a volver a aparecer la tesis de las mónadas. Aquí va a venir Nicolás de Cusa, que si quieren yo se los puedo dar más adelante como autor. Es muy simple, eso sí se ve en una clase, eso se puede ver en una clase cortita. Nicolás de Cusa, que elaboró la teoría de la monadología, en la que afirmaba de que, de la misma manera que la unidad existe en la pluralidad, también la pluralidad existe en la mónada. Es la tesis de todo está en todo. Y esta tesis remite a la antigua filosofía de Anaxágoras, también vamos a ver algo parecido en Parménides, lo que le permitía sustentar lo que es la correspondencia en el macrocosmos y el microcosmos. Giordano Bruno va a tomar esta tesis también del atomismo antiguo, Al-Kindi en parte. Suena muy loco esto, ¿no? Pero voy a tratar de explicarles esta idea del todo está en todo, porque es un tema que quizás yo lo estoy haciendo muy abstracto. Voy a tratar de bajárselos un poco. Bien, vamos a hacer el esfuerzo juntos. ¿Qué significa esta teoría de las mónadas? No estoy en Leibniz. Se entiende que yo estoy explicando la historia de las mónadas, ¿no? Se entiende que estamos explicando las mónadas. Yo les voy a explicar, ¿me permiten que les explique esto en una pequeña historia para salir un poco de filosofía? Eh, Hay una organización principalmente evangélica, aunque no es exclusivamente evangélica, no es exclusivamente evangélica, pero está conformada principalmente por evangélicos, que se llama Family Peace, trabajan muy bien y me llevaron una vez en Paraguay, estamos haciendo allí un evento, muy bonito por cierto, y venía un brasilero que hablaba muy bien español, que era ingeniero civil, él daba clases de ingeniería en la universidad. Yo dije, mirá, acá la verdad que teníamos, era
un congreso principalmente de lo que llamaríamos humanidades. Había pastores, caso mío filosofía, otros que se dedicaban a la pedagogía y de repente aparece un ingeniero. Y ciertamente que, que el foco de las ponencias era la defensa de la familia. Yo diría, ¿qué tiene que ver la familia hoy con la ideología de género y tantas cuestiones más? Y acá este buen hombre que era, me acuerdo que era protestante, no me acuerdo si era bautista, no, era pentecostal creo. Pero muy agradable, pero de verdad, muy agradable. Entonces, y vieron cómo son, con todo respeto, ¿no? O sea, no se me vaya a ofender ninguno acá. Vieron cómo son los pentecostales, ¿no? Suelen ser como bastante eh, efusivos para hablar, ¿no? Suelen ser bastante efusivos para hablar. Y encima, brasilero, que son muy efusivos para hablar. Entonces era como el combo perfecto. Y yo lo estaba escuchando así y empieza a explicar el tema de las estructuras. Entonces empieza, dibuja un edificio en el pizarrón y empieza a explicar ahí en el hotel el edificio. Y empieza a explicar cómo funciona la estructura. Y en un momento dijo algo que a mí me acuerdo que se me grabó a fuego, porque él dice, miren, esta es la fórmula de la energía. Esta es la fórmula de cómo funcionan los átomos, ¿no? La fórmula de cómo funcionan e interaccionan los átomos. Hace toda una fórmula ahí de cómo es la fuerza de los átomos, que es lo más pequeño que hay, cómo funcionan los átomos. Y luego dice, y esta es la fórmula mediante la cual funcionan todos los astros. El movimiento de los cuerpos celestes se explica mediante esta fórmula. Y vos veías la fórmula de lo macro y de lo micro y era exactamente la misma. Era la misma fórmula, obviamente que había una variación, pero la fórmula como estructura, que es lo que le explicaba la estructura de la fórmula en lo macro, que son los astros celestes, ¿no? Y de lo micro, que son los átomos, esa estructura era exactamente la misma. Entonces dice este buen hombre, a que le mandamos un saludo gigante, dice este buen hombre, ¿qué significa que la fórmula en lo macro y en lo micro sea la misma? Que el autor de lo más grande y el autor de lo más pequeño es el mismo. Porque la firma del autor está en lo grande y está en lo pequeño. Y era la forma en la que él, mediante las estructuras y la matemática, llegaba a la conclusión de que Dios existe. Digo esto porque me parece muy interesante si yo empiezo a estudiar, por ejemplo, esta tesis, volviendo al tema de Anaxágoras, cuando tomamos la postura de todo está en todo, esta idea de que cada ser que existe ya es en sí mismo un microcosmos, tiene sentido, tiene sentido, ¿se entiende? Entonces, es acá donde vamos a ver que en ese contexto, volviendo ahora sí ya a la época del Renacimiento, en este contexto donde aparece el mecanicismo, un mecanicismo que va a tener su problema con el dualismo en la res cogitans y la res extensa, va a volver a surgir el debate por las sustancias, la sustancia extensa, la sustancia cognoscente y cómo se comunican. ¿Bien? Acá es donde Leibniz desarrolla nuevamente una monadología para intentar explicar y superar este inconveniente dualista psicofísico. Bien, con Leibniz se va a volver a tomar esta tesis de las mónadas, pero se va a dar de otra manera como se venía dando. ¿Por qué? Porque no va a tomar las mónadas como estructura fundamental de la realidad, en el sentido estrictamente materialista, mecanicista, porque él va a reconocer que hay un orden espiritual. El problema es cómo se comunica esta realidad sustancial, cómo se comunica hacia el orden material. Bien, entonces, en el contexto de la explicación de los fenómenos, y si se corta la sala seguimos por el mismo link,
En el contexto de la explicación de los fenómenos de la naturaleza, es donde aparece el inconveniente del orden físico. ¿Por qué? Porque Leibniz sostenía que justamente los fenómenos físicos no pueden ser explicados recurriendo solo a la res extensa, a la mera extensión, sino que se requiere otro concepto, que es el de fuerza. No sé si se logran dar cuenta cómo se vincula esto con David Hume. ¿Se acuerdan cuando David Hume decía que no existen tales cosas como las leyes, sino que es nuestra mente la que hace una ley de asociación? No existen tales cosas como leyes naturales, orden natural, sino que hay una asociación. ¿Qué es lo que decía David Hume? Cuando yo le pego una bola de billar y la bola de billar le pega a otra bola de billar, ¿qué estoy viendo yo? ¿Yo estoy viendo la fuerza de la bola de billar o yo estoy viendo solamente el fenómeno de que un objeto se movió y ese movimiento impactó en otro objeto que también se movió? ¿Qué diría David Hume? No sé si alguien se acuerda. Lo del que nada más vemos, pero que realmente el que haga una cosa cause la otra es en nuestra mente. Exactamente, David Hume diría, esto que nosotros llamamos ley, causa-efecto, en realidad es una ley de asociación mental. Estamos acostumbrados a que como normalmente solemos percibir este fenómeno, creemos que el fenómeno se va a repetir. Esto es lo que diría David Hume resumidamente. Sin embargo, Leibniz va a decir algo totalmente distinto. Él va a decir, lo real no es precisamente el movimiento de la bola de billar. Lo más real que es la fuerza, el concepto de fuerza que genera ese fenómeno. Entonces, eso que es esencial, que no se ve, diríamos, lo esencial es invisible a los ojos, eso que es esencial, esa fuerza, es lo que a mí me permite explicar todos los fenómenos del cosmos. Entonces, el cosmos es más real por lo invisible, como la fuerza, que por lo visible del fenómeno que es cambiante. Porque él sostiene que la idea de extensión, entiéndase de materia, es una idea muy débil. Porque todo lo que es material es divisible y todo lo que es divisible supone la constitución de partes. Y lo que está constituido por partes tiene una parte actual y una parte potencial, pero no es perfecto. Lo más perfecto va a estar en lo inmaterial. Esto es lo que nos está diciendo Leibniz. Si las partes son susceptibles de ser divididas, esto nos conduciría a una regresión infinita a menos que llegásemos a una parte indivisible. ¿Se acuerdan esta idea de la división de la materia al infinito, que es lo que veíamos, por ejemplo, en Zenón de Sitio? ¿Por qué un atleta nunca le podría ganar una tortuga? Porque si empiezo a fragmentar el espacio hacia el infinito, habría un espacio infinito por recorrer. ¿Se va entendiendo hasta acá la crítica, sí o no? Pastor, Mariana, Omar, vamos más o menos. Más o menos, ahí vamos. Si hay dudas, me dicen, porque la idea es que esto se aprenda. Yo lo voy a dividir en dos partes a la clase, precisamente por eso. Seguimos por el mismo link un ratito más, ¿estamos? Así, no va a ser tan larga la... Yo se me pregunto en qué habrán estado pensando los filósofos para ponerse a sacar semejantes teorías. Pero es que realmente en un ejercicio muy honesto, que eso quizás mi gran lucha con los ateos, que en un ejercicio muy honesto, lo más cómodo sería decir, bueno, las cosas simplemente existen, pero el que es honesto dice, "No, pero ¿por qué existe pudiendo no existir?" Y ahí vienen los grandes debates. ¿Por qué las cosas existen pudiendo no existir? Nunca se pusieron a pensar eso, ¿no? ¿Por qué fuimos criados como fuimos criados? O sea, ¿por qué no tres ojos? ¿Por qué no evitar el sistema digestivo para no pasar hambre? O sea, por qué dos orejas? Por qué somos como somos? Pudiendo ser de otra manera.
El otro día le decía a mi hija mayor, vio un bicho y dice, ay, qué asco este bicho. No me acuerdo qué bichito era. Eh, no me sale el nombre de este bicho. Y yo le dije, ¿qué dirá el bicho de vos? Si nunca se pusieron a pensar por qué somos como somos. Ese es un misterio que a mí, la verdad, que siempre me ha quitado el sueño, ¿no? Bien, volvemos entonces a la materia. ¿Qué queremos explicar aquí? Leibniz lo que está diciendo es, para que tomen nota, si algo existe, yo tendría que ver de qué modo existe. ¿Me siguen hasta aquí? Esto es lo que va a decir Leibniz. Si algo existe, yo tendría que ver de qué modo existe. Ahora, ¿qué pasa con la existencia material? ¿Qué pasa con la existencia material? En la existencia material yo tendría que hay cosas que pueden ser susceptibles de ser divididas. Yo, por ejemplo, tengo una lapicera y la podría empezar a dividir. Le saco la parte de arriba, le saco la parte de la tinta, la voy dividiendo. Ahora, sobre lo que ya he dividido, podría seguir dividiéndola más. ¿Cuál sería el límite? El límite sería cuando llegue a una parte indivisible. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuál sería la parte indivisible? Porque lo que va a decir Leibniz es que lo único indivisible, recuerden que él escribe esto en el siglo XVII, lo único indivisible es lo que no tiene extensión. Todo lo que tenga extensión, al menos conceptualmente, se puede dividir. Todo lo que tenga extensión. ¿Qué significa que algo tenga extensión? A ver si se acuerda Lisandro, Magdalena. ¿Qué significa en filosofía lo que es extenso? Si alguien se acuerda, una vez lo di el concepto, pero estaban todos charlando ese día. ¿Qué significa que algo sea extenso? Que ocupa un lugar y un tiempo. Esa es la definición más simple que hay. Lo extenso es aquello que ocupa un lugar y un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que es indivisible? Lo que es inextenso. Entonces, de esta manera, lo que es inextenso, lo que no tiene extensión, es como Leibniz concibe las mónadas. Leibniz, y tome nota de esto, entiende que las mónadas son unidades indivisibles y por lo tanto inextensas. Si la materia se caracteriza por la extensión, ¿me van siguiendo hasta acá el razonamiento? Pero si la materia se caracteriza por la extensión y las mónadas son inextensas, las mónadas también son inmateriales. Entonces, las mónadas son de carácter espiritual. ¿Qué son las mónadas? Son puntos fundamentales de la existencia de fuerza espiritual. Y acá viene el gran problema, ¿no? ¿Ustedes creen que existe la materia, sí o no? ¿Y qué va a Sí, decir Leibniz al respecto? A ver, ¿cómo hacemos para resolver? ¿Van siguiendo el problema hasta acá? Lo escucho Lisandro en su respuesta. A ver, ¿qué nos diría Leibniz? No, tenía una pregunta previa a la respuesta. Te iba a preguntar si podías repetir la última definición de mónada que dijiste para Leibniz. ¿Son fuerzas? ¿Son puntos? Son puntos de fuerza espiritual. Son puntos de fuerza espiritual. Son inmateriales. Y acá sí. llega el problema de la paradoja. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un problema acá? A ver si alguien lo descubre. ¿Dónde está el problema? Es muy simple esto. ¿Dónde está el Porque problema? un conjunto de mónadas que son indivisibles, espirituales, haría algo material. Muy bien, Matías. Es que este es el problema. Es una gran paradoja. Entonces, ¿qué va a suceder? Que acá tenemos una constitución de partes donde por un lado tengo la materia que es divisible y para suponer esta materia afirmo que hay mónadas
indivisibles. Acá hay que ver que el concepto de extensión en Leibniz se va a intentar explicar a partir de mónadas inmateriales, inextensas. ¿Bien? ¿Y, es, ¿Y qué respuesta va a dar Leibniz? Y acá se va a intentar explicar bien. Lo que va a decir Leibniz es que él no va a eliminar la extensión. Él no va a decir que la materia no existe. Cuidado porque acá yo le voy a anticipar algo. Hay pensadores idealistas alemanes que sí niegan la existencia material. ¿Estamos? Es complicado. Yo sé que es contraintuitivo, pero tengan paciencia. Lo que va a decir Leibniz es que el concepto de extensión puede explicarse a partir de mónadas inextensas del tiempo y del espacio, los cuales, tiempo y espacio, a su vez pueden explicarse como un orden de coexistencia y orden de sucesión. ¿Qué es el espacio? Coexistencia. ¿Ven mis libros ahí atrás? Coexisten. No ocupan el mismo lugar. Si está el tomo 1 de Levalle, al lado está el tomo 2. No ocupan el mismo lugar, coexisten. Existen conjuntamente los libros. Eso es el espacio. ¿Qué es el tiempo? Sucesión. Hay un antes y hay un después. Ahora, ¿cómo llego yo a este orden de coexistencia o de sucesión? Leibniz no va a eliminar la extensión, no va a negar la materia, pero sí va a eliminar la sustancialidad de la materia. En virtud de los principios de los indiscernibles, cada mónada es completamente distinta la una de la otra. Cada mónada produce fenómenos y cada fenómeno es único. ¿Cómo se los intento explicar esto sin volverme loco? Si no, lo llamo el doctor Siegel y problema resuelto. A ver, usemos la imaginación. ¿Qué acabo de dibujar acá? ¿Una mesa? Una mesa. Una mesa. Muy bien. ¿Y qué compañero está acá presente? He dibujado aquí. ¿Quién es? Héctor. Bueno. ¿Qué constituye la mesa? Las. Ah, perdón. ¿Qué constituye las mesas? ¿Las mesas? La mónada. Ah, ok, ok. Las patas me clavó uno ahí. No, las mónadas. ¿Bien? Sí. ¿Qué constituye a Héctor? También las monedas. Las mónadas. ¿Y por qué es tan diferente una mesa a una... ¿Por qué es tan diferente una mesa a Héctor? ¿Qué es lo que lo hace diferente? La sustancia, La materia. La No. mónada única que lo compone. Bien, Fernando. Que cada mónada es única. Como cada mónada es única, cada fenómeno es único. Porque hay una mónada que es única, han constituido a Héctor, entonces nada puede ocupar el mismo lugar y el mismo tiempo que Héctor está ocupando, porque Héctor en sí es un fenómeno único. Es un fenómeno único e irrepetible. Héctor, aunque pueda haber otro Héctor parecido, como puede haber una mesa parecida, solamente ocupa un lugar y un tiempo cada fenómeno. ¿Se entiende? Este es un fenómeno uno, este es el fenómeno 2. ¿Por qué? Porque las mónadas se han configurado de tal manera que dan lugar a este único fenómeno y no puede haber otro. ¿Se entiende? No puede haber otro en ese lugar y en ese tiempo. No puede haber un reemplazo o una identidad plena. Puede haber similares, pero donde está parado Héctor no está parada la mesa. ¿Se entiende? Ese mismo lugar no lo puede ocupar. ¿Cuál sería la gran objeción que se me ocurre ahora? ¿Qué pasaría si Leibniz, por ejemplo, tuviese hoy contacto con la física teórica, por ejemplo, con la física cuántica? Ahí sería interesante, ¿no? Ver este debate ahora que está esta moda de la inteligencia artificial,
¿Qué diría Leibniz respecto a la física cuántica y que dos cosas podrían ocupar, dos partículas podrían ocupar simultáneamente dos espacios distintos? La misma partícula podría ocupar dos espacios distintos. Sería interesante ver qué respondería. Pero bueno, Lisandro, te escucho. Sí, creo que se me escapa un poco el concepto de mónada, no termino de entender, pero eh, pregunta que creo que me va a ayudar a entender. ¿Qué pasa cuando la mesa se destruye o cuando Héctor muere? ¿Las mónadas mueren? ¿Siguen? Pues si las mónadas son las que están constituyendo a Héctor, Sí, ¿qué pasa con esas mónadas? diríamos que se reconfiguran, porque no es que desaparece, nada se aniquila en el universo, sino que hay algo que sostiene el ser, que son las mónadas. Entonces se reconfiguran. Pero entonces, estas mónadas que están constituyendo a Héctor en el pasado constituyeron otra cosa. Sí, Bien. y ahí va el punto. Ahí voy a llegar al punto. Porque vos me dirías, primero, ¿de dónde provienen las mónadas? Pregunta número uno sería esa. Pregunta número dos, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la muerte? Está muy bien tu pregunta. ¿Qué es lo que pasa con el bien y el mal en el mundo? Te anticipo algo porque nos estamos adelantando bastante, pero lo que diría Leibniz es que todo lo que vos ves que existe está prefigurado por Dios. Te voy anticipando un poco, pero todavía no terminé con mónadas. Está todo prefigurado por Dios. Y en esa prefiguración divina, nosotros vivimos el mejor universo posible. Es decir, todo lo que es así porque Dios quiso que sea así y porque no era posible que sea de otra manera. Es el mejor universo que podría haber pensado Dios. Dios usó su máxima potencia para pensar el cosmos y esto fue lo que salió. Y es un gran problema cuando estudiemos después qué es la libertad y qué es el mal. Es un problema muy complicado que tiene Leibniz, pero bueno, nos estamos adelantando muchísimo. Porque ahí quería llegar a ese punto de tu respuesta. Primero estaba Nahum y después Fernando. Sí, profe, dos preguntas. Ahorita con lo que estaban diciendo. Entonces, la mónada es eterna, se pudiera decir. Y la segunda es, entonces, para él, el principio de individualización no es la materia, sino es la mónada. No sé si entendí bien esta última Las parte. dos respuestas es sí. Las dos respuestas es sí. No eterno en cuanto sin principio ni final, porque son producto de una creación divina, digamos. A ver, claro, si no son extensos, no quiere decir que serían como los ángeles, pero es análogo, digamos, ¿no? O sea, no están sometidas al tiempo y el espacio, sino que son causa de tiempo y espacio. ¿Se sigue? Son causa de tiempo y espacio. En ese sentido diríamos que son eternas, en ese sentido. Luego, vos me preguntaste respecto a que el principio de individuación está dado por las mónadas y no por la materia. Exactamente. De hecho, en Leibniz la materia casi que pasa a ser una simple ilusión. ¿En qué sentido? Que es algo que nuestros sentidos perciben, pero que no es lo real, porque lo real está en las mónadas. Es un poco platónico, no sé si te ubicas. Es un poco platónico, es decir, mira, yo estoy viendo el color de piel de Lisandro, estoy viendo el color de pelo de Paulina, estoy viendo la pared de Gamaliel, estoy viendo la planta de Héctor, o sea, ¿pero qué es eso? Elementos materiales. Bueno, eso es simplemente una apariencia. ¿Qué es lo real? Lo que está más allá del accidente. La sustancia. El tema es, ¿qué es la sustancia? ¿Qué es la sustancia? La sustancia son las mónadas precisamente. La sustancia es aquello que subyace, el sustrato fundamental de la existencia. Y ese sustrato fundamental de la existencia no es el fenómeno material en sí, sino que lo material es simplemente un reflejo de lo real. ¿Se va entendiendo hasta acá? Fernando Zapata, usted tenía una pregunta. Sí, profe. Un poquito haciendo alusión a cómo mencionó que en esta época busca retomar algunos conceptos de la filosofía clásica con tal de separarse de la escolástica. Me preguntaba si en este concepto de mónada, ¿qué es lo que le da, digamos, esta identidad a la mesa, le da la identidad a la persona? Se puede decir análogamente y no con total exactitud que sería
algo cercano a la causa formal en Aristóteles, lo que hace que la cosa sea lo que es y no sea otra cosa. Sí, pero esa causa formal, si me espera, se lo voy a explicar ahora, es lo que llamaría la armonía preestablecida. ¿Está bien su pregunta? Pero no es aristotélico. De hecho, Leibniz es un poquito más platónico. Sería la armonía preestablecida. ¿Se entiende? Ahora les paso a explicar. Espérenme un segundito, por favor. Leibniz lo que está haciendo es reescribir una física estática, cartesiana, mecanicista, y le da una dinámica a través de lo que es la concepción de la fuerza. La fuerza como elemento fundamental. No piensen en la fuerza como... ¿Cómo se lo puedo explicar? Como esta idea de la... No piensen en la fuerza de los Jedi o los Sith. No es ese tipo de fuerza, sino la fuerza como ese principio de unión y repulsión que tienen los átomos. ¿Bien? Que es algo que no se percibe, de hecho. Nosotros lo que percibimos son siempre los fenómenos exteriores. Nosotros percibimos el efecto, no la causa. Esto es un hecho, incluso los tomistas lo entienden. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Las mónadas son las sustancias simples, sin partes. Son, acá se viene lo complicado, son verdaderos átomos inextensos que forman el universo. El universo está formado por átomos. Es como Demócrito. No sé si me van siguiendo. Es como Demócrito. Está formado por átomos. Pero ya no son átomos materiales. Son átomos inmateriales. Entonces, acá es un dolor de cabeza explicar esto porque justamente estamos diciendo, lo inmaterial forma lo material. Lo inmaterial ha configurado lo material. ¿Y cómo se da este fenómeno? Bien, acá viene el punto. Los átomos forman el universo y los átomos no se pueden comunicar entre sí. No es que tienen una ventanita abierta que permiten ingresar un átomo en otro átomo. Son principios únicos, activos, que reflejan el todo y están ordenados por lo que se llama armonía preestablecida que gobierna las interacciones. Toda la interacción de estos átomos inmateriales se configuran por la armonía preestablecida. Por eso Leibniz intenta combinar la idea de lo que es real y que se reduce a elementos indivisibles que son átomos. Átomos, ¿saben qué significa indivisible? A es la negación, tomos, de ahí los libros, los tomos de los libros, división. Átomo, indivisible. Si es indivisible, es inmaterial. Pero cada átomo tiene su propia fuerza. Y como cada átomo tiene su propia fuerza, no puede erradicar otro átomo. Entonces todos los átomos coexisten sin interactuar entre sí. Entonces, ¿cómo es que se entiende luego el comportamiento, por ejemplo, de los cuerpos celestes? ¿Cómo se entiende el comportamiento mismo de la vida? Por lo que es la armonía preestablecida. ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes hasta acá, sí o no? ¿Cómo vamos? ¿Más o menos bien, más o menos mal? Te iba justo, levanté la mano y la bajé porque justo estaba tomando notas para preguntar. Iba a decir eso, me recordaba mucho a Demócrito y los átomos. El tema que Demócrito y los átomos era 100% material y acá es básicamente la misma explicación, pero de golpe los átomos son espirituales, lo cual se me hace hasta más complicado de entender. O sea, Y como a ver, usarlo de explicación vamos a hacer para un poquito de todo. filosofía con Lisandro. Vamos a hacer un poquito de filosofía con Lisandro. ¿Bien? La otra, si explico, escucho a Lisandro, explico lo que es armonía preestablecida y seguimos la clase que viene porque ya nos va a doler la cabeza a todos esta tarde. Vamos a hacer un poquito de filosofía con Lisandro. Si usted piensa que los átomos son materiales o inmateriales. Materiales. Bien, explíqueme por favor, Lisandro, cómo de un átomo material emerge la conciencia. No puedo explicarlo. Ahí vemos por qué. ¿Cuál es el problema del racionalismo? No sé, a ver, no sé si están viendo que el problema acá es una discusión entre racionalistas y empiristas.
Iba a ser un comentario que haríamos en un bar un viernes en la noche entre varones, pero hay muchas damas. Pero básicamente diríamos que es una competencia entre empiristas y anglosajones respecto a ver quién es más grande como ser humano. Voy a dejar allí Sí, el sí. comentario, ¿no? Es una competencia entre varones, básicamente, de egos. El problema lo tiene el empirista cuando intenta explicar fenómenos espirituales. ¿Qué es un fenómeno espiritual? No es el fantasma, bueno, de hecho fantasma significa fenómeno, que aparece en la conciencia. No es como, yo anoche tuve una pesadilla, fue horrible, entonces veía como un monstruo. No estamos hablando de ese tipo de fenómenos espirituales, ¿no? De un exorcismo. Estamos hablando de qué es la conciencia. Esto el empirista no lo puede entender, no lo puede justificar. ¿Se entiende? El empirista tiene un problema para justificar un fenómeno espiritual como la belleza, como la moral, como la verdad, Termina diciendo que no existe. como la... Claro, que David Hume es el más coherente, como la conciencia. Tiene un problema. El problema, ¿se entiende? Entonces el empirista que es muy materialista, porque parte de los sentidos materiales, tiene este conflicto. El conflicto lo tiene el racionalista cuando él dice, no, bueno, mira, la razón es lo que trasciende. La razón me permite a mí descubrir que hay un orden inteligible en el cosmos. La razón es la que me permite a mí hacer la metafísica más profunda y descubrir lo que es la bondad, la verdad y la belleza, que es lo eterno. Y lo eterno es lo verdadero. Entonces, mientras más inmaterial algo es, más verdadero es, porque más eterno es, porque no cambia. ¿Se entiende? Entonces, por eso el racionalista siempre está en comunicación con Dios. Todo racionalista, Leibniz, Descartes, incluso Spinoza, hablan de Dios. ¿Se entiende? ¿Es un Dios desfigurado? Sí, es un Dios muy desfigurado. Deforman a Dios. Pero Dios le va a dar sustento, porque si yo tengo razón y descubro que hay un orden en el cosmos, quiere decir que hay una razón superior que ha ordenado el cosmos. Es una cuestión elemental. ¿Me van siguiendo hasta acá el razonamiento mío, sí o no? Sí. Entonces, el racionalista siempre está comunicado con Dios. Siempre el racionalista se está comunicando con Dios. Porque es una cuestión elemental de la razón descubrir que si tenemos una inteligencia es porque hay una inteligencia superior que hizo inteligible el cosmos. El problema va a ser ya no de dónde surge la conciencia. Eso es fácil de responder para el racionalista. El problema para el racionalista es, che, ¿y dónde surge la materia? Ah, Pregunta simple. Lisandro, ¿se puede dar lo que no se tiene? no, No se puede dar lo que no se tiene. ¿Dios es material o inmaterial? es inmaterial. ¿De dónde viene la materia? Es Dios. Pero no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, ¿qué dirían los filósofos griegos? Los filósofos griegos que llegan a verdades que uno diría, entre comillas, bíblicas. Recuerden cuando estudiamos Genófanes, cuando estudiamos Platón, cuando estudiamos a Sócrates. ¿Por qué creen que los griegos, sin la revelación divina, porque nosotros creemos en esto por revelación divina, ¿por qué creen que los griegos creían en un Dios inmaterial, eterno, bueno, justo, uno y toda esa historia, pero creían que la materia era eterna? Tenían que hacer coexistir los sistemas. Tenían que hacer coexistir el orden espiritual con el orden material. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Obviamente que uno como cristiano esto lo puede resolver porque tenemos la asistencia de la revelación divina. Entonces yo con la asistencia de la revelación divina puedo entender que si Dios es omnipotente, la creación forma parte de su potencia activa, es decir, de su actividad, y que al mismo tiempo, como es un Dios perfecto, no es actualizado por ningún ente externo. O sea, no quiero entrar en teología, pero se va a entender, es porque si yo se lo explico de esta manera, creo que así es más fácil entender. Cuando explicamos racionalismo, estamos viendo que hay una competencia con el empirismo. Unos empiristas que no saben cómo justificar el orden espiritual, la belleza, la bondad, la ética, la conciencia. El problema lo tienen los racionalistas que ahora tienen que hacer este salto de la razón y lo inmaterial a lo material. Van a llegar a extremos, que lo vamos a ver cuando estudiemos a algunos idealistas, que incluso van a negar la materia. Van a decir que la materia es simplemente una percepción de la conciencia, pero que ni siquiera podemos estar seguros de que aquello que estoy percibiendo verdaderamente exista. Podría ser que mi mente esté, por ejemplo, mi cerebro esté en un frasco
así con un líquido medio verde, La con, Matrix, sí, ¿no? con electrodos, y que ahí tienen el caso, como Matrix, ahí tiene un caso. De hecho, no es chiste, no es simbólico. Hay gente que verdaderamente piensa que estamos en la Matrix, literalmente lo piensan. Sí, sí. Y tiene un cálculo que es que en la infinitud del tiempo, si es posible que esto suceda, eventualmente ha sucedido en la infinitud y por lo tanto estaríamos en ese estadio. Sí. Hay muchos pensadores que lo han sostenido. Ya lo vamos a ver más adelante porque ya eso es muy propio del siglo XX-XXI. Tenía una pregunta Sí. que seguía. ¿Hay una especificidad en cuanto a las mónadas que existen o es un concepto? Porque Demócrito, creo que era Demócrito que decía, vos tenías el átomo del fuego. O sea, las mónadas... Son todas, como dijimos recién, son todas, diríamos, no digo infinitas, pero sí, porque cada una es única y repetible. Entonces, Entonces, para cada volviendo al ejemplo de fenómeno hay una antes, mónada única. Entonces, va a existir la mónada del fuego, pero va a existir a su vez dentro del fuego mónadas que son de fuego más caliente, de fuego más tibio, lo que sea. claro, O sea, es casi el bien, infinito. Ahora, bien, ¿cómo se ordenan? Cierro la clase con esto. Con la armonía preestablecida. Es acá donde uno dice, mira que el tipo era un genio, yo quisiera llegar a la mitad de sus títulos en mi vida. El tipo era un genio, pero como todo genio, a veces te tira un desvarío fuerte, fuerte, fuerte. La armonía preestablecida es la teoría de Leibniz que propone para solucionar la relación entre la mente y el cuerpo, entre res extensa y res cogitas, que es el sistema cartesiano, introduce este sistema de mónadas. Las mónadas como unidades fundamentales del universo que están completamente aisladas las unas de las otras. Es imposible que una mónada interactúe y actúe sobre otra mediante lo que es la causalidad directa o indirecta. No existe causalidad entre las mónadas. Las mónadas nunca interactúan. Entonces, acá parece raro porque yo digo, che, mira, si yo dejo caer mi autito, este autito impactaría, que está conformado por mónadas, en mi agenda y mi agenda está conformada por mónadas. Sin embargo, la realidad es que nunca se llegan a tocar. Fíjense en qué interesante, no sé si alguien acá maneja algo de física. No sé si saben que los átomos nunca interaccionan. No sé si saben esto, los átomos nunca interaccionan entre sí, es decir, no es que se fusionen y demás, ¿sí? Se configuran, pero el átomo en sí, eh, no, al menos en el orden natural, no interaccionan. Es lo que está diciendo Leibniz, de hecho. Son modelos teóricos, todo esto, ¿no? Cuestión. Todo lo que existe es un compuesto de mónadas. Y todas las mónadas simples se subordinan a una mónada central o entelequia del alma. El resultado es que todas las mónadas se hallan perfectamente coordinadas por el creador que ha determinado para todas las mónadas, en su perfección, el creador, llamémosle Dios, lo que ha hecho como entelequia, como máxima inteligencia, es determinar una armonía preestablecida. La correspondencia entre la mónada alma y la mónada cuerpo para todos los seres existentes, porque todos son en algún modo seres vivientes, en algún punto de movimiento, es posible esta correspondencia entre las mónadas de la res extensa y las mónadas de la res cogitans. Esta correspondencia es posible porque las sustancias, es decir, las mónadas, reflejan cada... Uy, casi me da un infarto, se cayó algo ahí atrás, casi me da un infarto. Las sustancias o monas reflejan cada una a su manera el grado en que es posible el universo exterior de acuerdo con una armonía perfecta que Dios ha dispuesto en la naturaleza. Cada mónada está reflejando en su medida, en su manera, en su forma, la disposición perfecta que Dios le ha dado. Por eso Leibniz recurre
como ejemplo a tres posibilidades para explicar que dos relojes vayan a dar la misma hora. ¿Cómo es que dos relojes dan la misma hora? ¿Cómo es posible que el reloj de Nahum y el mío dé la misma hora en este momento? ¿Qué va a decir Leibniz para entender esto, no? ¿Cómo funciona el cosmos? Uno de ellos ejerce un poder misterioso sobre otro reloj. ¿Se entiende? Si el reloj de Nahum ejercería un poder misterioso sobre mi reloj. Entonces, cuando el reloj de Nahum mueve la manecilla, por alguna razón que no sabemos, mi reloj se movería. ¿Quién dice esto? Descartes. Descartes dice como que de repente la mente podría controlar el cuerpo. No sabemos cómo, pero de alguna manera, que es lo que hace Descartes, que hace agua, de alguna manera la mente controlaría el cuerpo. Leibniz dice esto está mal. ¿Se entiende? O sea, esto de Descartes no tiene sentido. ¿Cuál sería la otra teoría por la cual dos relojes darían la misma hora? Bien, acá vamos a ir al ocasionalismo, en la cual existe algún encargado que hace que ambos relojes se sincronicen. Entonces, habría una especie de relojero que se encarga constantemente de poner en hora el reloj de Nahum y poner en hora mi reloj. Que esta es la tesis del ocasionalismo. También la descartamos. Ahora, ¿cuál es la teoría de Leibniz? Él va a decir que hay un constructor que ha hecho los relojes de tal modo que es imposible que no marquen la misma hora. Es decir, un mismo relojero los ha configurado de tal manera perfecta que van a dar la misma hora en el reloj de Nahum como en mi reloj. Esta tercera posibilidad es la que, referida al cuerpo y el alma, representa la armonía preestablecida. No es que el alma tiene una fuerza mágica sobre el cuerpo, sino que hay tal configuración que ha permitido coordinar, preestablecer una armonía entre lo que el cuerpo hace y lo que el alma quiere. Porque tanto el alma como el cuerpo están compuestos por mónadas y hay una mónada central que es la que le ha permitido configurar y coordinar las actividades. ¿Se entiende? Es como mi mano izquierda y mi mano derecha. Hay una mente central que les está diciendo a mis dos manos cómo actuar en armonía dentro de esta unidad de cuerpo, siendo que derecha e izquierda no son lo mismo, porque del lado derecho está lo sano, del lado izquierdo están todos los subversivos, pero hay una coordinación general. ¿Se ha entendido hasta acá, sí o no? ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos, Paulina. Clase que viene vamos a seguir, ¿estamos? Es muy complicado, pero una vez que lo entienden es como andar en bici. Es difícil hasta que lo entendés. Una vez que lo entendés tiene sentido, o sea, porque lo que está preguntando, o sea, tienen que entender siempre los filósofos en el contexto, es decir, ¿a quién le está respondiendo acá? A ver si les queda claro. ¿A quién le está respondiendo acá Leibniz? ¿A Descartes? Exactamente. ¿Y cuál era la teoría falopa de Descartes? ¿Cómo era La posible? glándula pineal era la que comunicaba la red existencia y las redes cogitans. Era la teoría falopa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Leibniz? No, mira, esa teoría falopera déjala para otro día. Acá lo que pasa es que se ríe Héctor. ¿Cómo se? Sí, sí, verdad, fue una teoría falopa la que tiró Descartes. O sea, ese día le agarró 40 grados de fiebre y encima estaba ebrio, pues se tomó dos whisky, tiró ese bolazo ahí, lo largó así al mundo. Que a todos nos pasa, ¿sabes? Cuando dice, yo he tirado. En una vez en la carrera tiré una teoría de que el tiempo no existe, la sigo sosteniendo. Todos tenemos nuestra teoría falopas. O sea, esto es así. Si no, no sos filósofo. O sea, el tema es, acá lo que estoy diciendo es, no, mira, no es que mágicamente lo inmaterial se comunica con lo material, porque es imposible, porque hay una contradicción. Si es inmaterial, no es material. Si es inmaterial, no es material. Entonces, si es inmaterial, ¿cómo actúa sobre lo material? ¿Cómo actúa lo inmaterial sobre lo material? ¿Qué es lo que está diciendo Leibniz? Y actúa de manera muy simple. No es que hay una fuerza mágica de lo inmaterial, como la mente, hacia lo material que es el cuerpo, sino que el cuerpo tiene mónadas, sí.
¿La mente tiene mónadas? Sí. ¿Qué controla la mónada del cuerpo? ¿Qué controla la mónada de la mente? Una mónada central y superior que coordina, armoniza, configura, le da una armonía preestablecida para que hay una mónada que está diciendo, tenés que mover la mano y al mismo tiempo la mónada de la mano se mueve. ¿Pero por qué? Porque hubo una Ah, sí. mónada central. Volví. Está trabado, profe. Profe, Sí, ya sé, se me trabó. ¿Me escuchan ahí? Probando uno, dos. Se congeló, profe. ahí Ahí, está. ¿volvimos? Ahora ya. Listo. Sí. Cierro con esto el mensaje de Dios de que el internet está fallando, así que vamos a cortar acá. Pero miren, yo tengo la mónada del cuerpo, tengo la mónada de la mente. Hay una mónada central que va a dar una armonía preestablecida para que cuando el cuerpo quiera hacer X, porque la mente dice X, se da una interacción plena entre las mónadas centrales que comunican las mónadas de la extensión y de la conciencia. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí o no? ¿Se entendió? Quizá con este ejemplo acá de la mónada central les quede más clara. ¿Por qué? Porque las mónadas nunca interactúan entre ellas. Si las mónadas nunca interactúan entre ellas, ¿cómo es posible que se genere el universo tal como lo concebimos nosotros? Porque hay una armonía preestablecida. ¿Se va entendiendo, Lisandra, Paulina, ahí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, lo que no entendí fue cómo es que la mónada pasa, cómo es que crea la materia, al ser inmaterial. Eso sí no lo entendí. Porque la mónada, que nosotros llamaríamos que está en que es inmaterial, se configura de tal manera, ya se me está por acabar el tiempo, se configura de tal manera que permite la aprehensión del fenómeno que yo llamo material. Pero lo que yo veo como orden material, como este celular, en realidad es simplemente un fenómeno de algo que sustancialmente es inmaterial. Sustancialmente el celular es inmaterial, porque está compuesto por átomos inmateriales. Entonces yo percibo la materia, pero esa percepción es una percepción del fenómeno. No quiere decir que la sustancia sea material, porque toda sustancia es inmaterial en Leibniz, lo cual no impide que se puedan generar efectos materiales como un dios inmaterial que crea el universo material. Pero estoy percibiendo el fenómeno, pero la sustancia real y última es inmaterial. Esto lo quería Leibniz. Así que bueno, ahí fue el mejor intento para Ok, explicarlo. sí, Seguimos sí, la sí, clase que entendí. viene. Listo, Héctor, después pasame la pregunta por el grupo de WhatsApp, pues ya se corta la sala. Bueno, Bien, muchas gracias. creo que ya estamos, somos pocos hoy. Bueno, Gusto verlos. mucho gusto con verlos a ustedes, gracias a todos por siempre estar y espero que estén viviendo una Semana Santa como corresponde, digamos, dentro de lo posible, dentro de nuestros pecados y caídas, poder vivir una Semana Santa conforme a la voluntad de Dios. Bien, vamos a retomar ya después de varios días, no sé si me veo más rejuvenecido, más viejo que antes, vamos a retomar lo que habíamos dejado de Leibniz. Haciendo un repaso rápido, ciertamente, de lo que es la sustancia, que es uno de los conceptos fundamentales, donde encontramos que las mónadas terminan siendo lo único real y lo que nosotros conocemos dentro de lo que es el tiempo y el espacio, es decir, aquella realidad que conocemos, en Leibniz no era simplemente más que un fenómeno, no era simplemente más que lo que podríamos llamar esta suerte de manifestación que tenían las mónadas. Entonces, si nosotros definíamos, esto es un pequeño repaso, la sustancia como inextensa, es decir, la sustancia que está más allá del tiempo y el espacio, los cuerpos, sin embargo, sí son extensos. Y son extensos en cuanto que son manifestaciones de las mónadas. Bien, eso es como un pequeño
Repaso. Los fenómenos bien fundados. Son fenómenos porque no es que tengan carga ontológica en sí. Recuerden, no es que si yo toco un árbol o yo toco un perro, esto por sí en Leibniz, esto por sí tenga ser. No es que sean seres verdaderos, no son un verdadero ser. Porque solo la sustancia es verdadera. Entonces el perro, el árbol o yo mismo somos apariencias, apariencias de la sustancia. Si la sustancia termina siendo se termina manifestando bajo estas apariencias. Pero lo real es la sustancia. De hecho, hace poco hay una película que salió, hace poco creo que se llama La Sustancia, no sé si está en Netflix o dónde, que habla un poco esto, ¿no? La idea del tiempo y el espacio y qué es la sustancia verdadera. Bueno, juega un poco con este concepto. Para que no se le haga tan difícil entender esto, ¿por qué decimos que lo verdadero sería la sustancia y no el perro y el árbol? Yo sé que suena un poco complejo. Mi idea es que esto pueden entender Leibniz, nada más. Si no les gusta, no lo toman a Leibniz, si les gusta, lo toman, pero quiero que lo entiendan. No sé si alguien ha visto cuando yo hablo de Spinoza, porque varias veces he hablado de Baruch Spinoza y esta idea de Deus sive natura, donde la naturaleza es Dios. No sé si se acuerdan algo de esto. Entiéndanlo de esa manera, quizás es la forma más simple de entenderlo. Entiéndanlo de esa manera. Para Spinoza, el perro, las montañitas, los ríos, aquella nubecita que está allí, todo esto era una extensión de Dios. Entonces, ¿qué es lo verdadero? El fundamento sería Dios, es decir, la naturaleza. Y todas las cosas que hay en la naturaleza son una extensión de Dios. ¿Me van siguiendo hasta allí? Esto para Spinoza. Algo parecido podríamos decir análogamente de Leibniz. Diríamos, la sustancia es lo verdadero. ¿Me siguen hasta aquí? La sustancia es lo verdadero. Ese fundamento que en una visión, diríamos, platónica, porque de hecho Leibniz es bastante platónico, yo lo voy a explicar luego, lo verdadero es lo que no cambia, es lo eterno. ¿Se acuerdan esto de cuando vimos Platón? Lo eterno es lo que no cambia. Entonces, ¿qué es lo que no cambia? La sustancia. La sustancia es lo que no cambia. Las mónadas son eternas. Ahora, ¿qué es lo que sí cambia? La apariencia de las cosas. Como yo que me estoy quedando sin pelo, por ahí me sale una arruga y entro en una crisis existencial. ¿Bien? Entonces, estas cosas son las que están bajo cambio. Todo lo que nosotros conocemos como realidad está constantemente cambiando. Por lo tanto, la realidad no podría ser verdadera, porque nada puede ser y no ser simultáneamente en el mismo sentido de las cosas. Si la realidad es verdadera, ¿por qué cambia? ¿Por qué deja de ser? Entonces tenemos que buscar el fundamento en aquello que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? Las mónadas. Es decir, la sustancia. ¿Me van entendiendo hasta acá este punto, sí o no? Si se va entendiendo, podemos seguir. Bien, esto era el repaso. Recuerden que esto ya lo vimos en la clase pasada. Y acá viene donde vamos a entender que precisamente finalmente, Leibniz finalmente va a mostrarse como un verdadero adherente al platonismo. Bien, cuando hablemos con el vamos a entender por qué él tiene esta noción tan platónica presente en su filosofía. Leibniz no solamente va a criticar el mecanicismo, que toma su distancia aquí, también va a criticar el empirismo. Leibniz va a ser un crítico del empirismo. Eh, en su obra Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, va a exponer su teoría de que existen ideas innatas, algo diametralmente opuesto con el empirismo de John Locke, pero en cierto sentido también opuesto con el innatismo de Descartes. ¿Bien? En cierto sentido va a tomar su distancia también. Ahora, ¿se acuerdan cuando vimos a Descartes? Nosotros hablamos de que hay ideas con las que el ser humano nace. Entonces, aquí empieza la distinción entre las adventicias y las facticias. Allí tenemos, por ejemplo, ideas sobre Dios, sustancia, existencia, extensión, causa, que son innatas. Y un poco de esta tesis es la que va a tomar precisamente
Leibniz. Pero debe tener un punto intermedio entre lo que es este empirismo anglosajón, particularmente en John Locke, y este innatismo francés de Descartes. Contra el empirismo de John Locke sostiene que la mente ya no es una tabula rasa, como lo podría sostener John Locke. ¿Por qué va a decir que no puede ser una tabula rasa? Y principalmente porque se necesita un lenguaje previo para escribir o para adquirir el conocimiento venidero, para que lo podamos entender en términos simples. Supongamos que alguien de acá, Lisandro, creo que maneja algo de números y computadoras, creo yo, o algo entiende. Supongamos que yo le digo a Lisandro si yo podría programar este mate. Él me diría, mira, no están dadas las condiciones porque no es una, ¿cómo se llama? Una placa donde yo pueda escribir un lenguaje de programación, o sea, es un mate. No son esas plaquitas verdes con cositas amarillas adentro para que funcione como un disco duro. ¿Me entienden? Él me diría, mira, en el mate vos no podés programar nada. Pero, por ejemplo, en un disco duro, capaz que sí. Yo no entiendo nada de computación, así que usen su imaginación. Entonces, yo para programar algo, no lo programo simplemente sobre un mineral. Necesito irle inscribiendo un lenguaje previo que permita la adquisición del lenguaje posterior. Yo necesito que haya una disposición previa para inscribir un lenguaje posterior, como pasa cuando programo algo en la computadora. ¿Me van siguiendo hasta acá? Esto es lo que va a decir Leibniz. No podríamos ser una tabula rasa, porque si fuésemos una tabula rasa total, vacía, limpia, ¿qué componente hay que nos permite adquirir el primer conocimiento? ¿Se entiende o no se entiende lo que estoy explicando? Si fuésemos una, a ver, para que lo entiendan, si fuésemos una tabula rasa total, esto de hecho es lo que yo creo. Si fuésemos una tabula rasa total y absoluta, no tendríamos forma de adquirir el primer conocimiento. Necesitamos una estructura previa interna que nos permita a nosotros entender y racionalizar esa experiencia que hemos vivido. Por eso yo creo en el alma racional, porque está en las potencias previas naturales de nuestra forma el uso de la inteligencia. Si no, sería imposible desarrollar el lenguaje. No tendríamos una disposición a tal fin. No tendríamos disposición a tal fin. Esto incluso lo explica Santo Tomás de Aquino. Esto no me quiero desviar del tema porque nos vamos a ir, pero ¿se va entendiendo dónde apunto? Nahum, Lisandro, Matías, Magdalena. Bien, Nahum, escucho su pregunta. Sí, o sea, siguiendo con el ejemplo, esta inscripción previa, ¿quién la hace? ¿Cómo? No sé si la explica, cómo es que surge. Bueno, la mayoría de los racionalistas, hay que recordar que la mayoría entiende, pensemos por ejemplo en Malebranche, Descartes, Spinoza mismo, esta primera inscripción forma primera parte de nuestra naturaleza racional, no se separan tanto del tomismo, tanto, se separan mucho, pero no es un divorcio absoluto, porque van a reconocer la existencia de Dios. Recuérdese que siempre para poder fundamentar todo lo que estoy diciendo aquí, como lo va a hacer el mismo Platón con su demiurgo, hay siempre un Dios que va inscribiendo la esencia de cada forma. ¿Se entiende? O sea, ¿quién daría este primer lenguaje? Está muy bien tu pregunta. Uno diría, bueno, pero ¿cuál es el primer logos del cual participamos? Y pensemos, el demiurgo, el nous en Plotino, Dios Padre en el cristiano, que es, digamos, aquel que nos forma. En definitiva, nosotros estamos formados, somos criaturas, no nos creamos a nosotros mismos. ¿Me sigue hasta aquí? Entonces, allí tenemos la primera inscripción en Dios. Pero acá también Leibniz, porque esto es lo que diría, por ejemplo, Descartes en el capítulo cuarto, en el discurso del método. Pero acá también Leibniz va a tomar distancia de Descartes, porque él no va a decir que las ideas son innatas per se, sino que son virtualmente innatas. ¿En qué sentido? En que no es necesaria la experiencia para la aparición de ideas en la mente. El espíritu humano posee la capacidad de tomar de sí mismo verdades necesarias, aunque la experiencia ayuda y ocasiona, facilita el conocimiento. Pero según Leibniz, el conocimiento humano podría darse
independientemente de toda experiencia. Lo cual, insisto, para los que somos tomistas, esto es una aberración por donde se mire, pero bueno, es Leibniz, ¿no? O sea, las verdades, según Leibniz, pueden ser necesarias o contingentes. ¿Cuáles son las verdades necesarias? Las verdades de razón. Por ejemplo, las matemáticas, la lógica, principios de metafísica. ¿Cuáles son las verdades contingentes? Las verdades de hecho. Por ejemplo, las ciencias naturales. ¿Cuáles son las verdades de razón? Aquellas que son propiamente innatas. Y las que son de hecho, que surgen de la experiencia, son las contingentes. Entonces, las verdades de razón tienen un fundamento que es en el principio de no contradicción y el principio de identidad. Pero le va a agregar también Leibniz, y esto es muy importante en el desarrollo de la lógica, el principio de razón suficiente. Porque acá recuerden que Leibniz, ¿contra qué está combatiendo? A ver si alguien prestó atención. Principalmente contra qué escuela está combatiendo Leibniz. Y por eso va a hablar de la razón suficiente. Contra él, nadie prestó atención. Empirismo. Muy bien, Matías, contra el empirismo anglosajón. ¿Y cuál es uno de sus máximos exponentes del empirismo anglosajón? ¿Quién es el que lleva el empirismo a su máxima expresión? David. Ya lo estudiamos. ¿Quién es el que lleva el empirismo a su máxima expresión? David Hume. Exactamente. Y David Hume, ¿qué es lo que nos va a decir respecto a la causalidad? ¿Que existe o que no existe? Que no existe el principio de causalidad, que Es únicamente tenemos experiencia de las cosas que pasan, pero que no necesariamente por eso hay una ley de causalidad. exactamente, muy bien, muy bien. Entonces, muy bien, Fernando. ¿Qué va a responder entonces Leibniz? Leibniz va a decir que existe lo que es el principio de razón suficiente. ¿Qué es este principio de razón suficiente? Es básicamente una suerte de corrección y perfeccionamiento de lo que él entiende el principio de causalidad. Es decir, aquí estamos hablando también del principio de la elección de lo mejor o el principio de la armonía. Es lo que va a intentar establecer no solamente un principio de causalidad, sino que va a intentar conjugar tanto la razón de la existencia como la razón de la esencia. De tal modo que todo lo que existe, existe en su mejor versión, que es lo que vamos a estudiar luego en el siguiente diapositiva. Para ahora quédense con esto. La causa es también la razón de cómo es el efecto. No solo la razón de que exista, sino de que exista como debe existir. Por eso es razón suficiente. No es que simplemente la lapicera cae en una relación de causa-efecto, sino que la lapicera cae porque de todos los mundos posibles, la mejor versión que podía existir en este mundo era esta lapicera cayendo de este modo. Por eso es razón suficiente, porque nada sobra y nada falta. Un principio de completitud. ¿Bien? Ahora, aclarado esto, vamos a ver justamente que el innatismo virtual de que nos va a hablar Leibniz consiste en afirmar que las ideas innatas no se hallan en acto. Es decir, no es la tesis de Descartes que ya en acto se hallaba en el intelecto todo lo que nosotros necesitábamos para el aprendizaje per se. No se hallan las ideas innatas virtualmente siendo pensadas y conscientes dentro de la mente, sino que están presentes de manera imperfecta. Son una disposición. ¿Se acuerdan la distinción entre acto y potencia de Aristóteles? O sea, la potencia depende del ser. O sea, yo potencialmente nunca podría ser un pájaro porque mi naturaleza me lo impide. Potencialmente podría escribir un poema, aunque quizás nunca lo haga. La potencia es un modo imperfecto de ser, mientras que el acto es el modo perfecto. Bueno, es para que lo puedan entender aquí. Las ideas innatas virtuales son potencias, no son actos, que es la diferencia con Descartes, porque para Descartes sí están en acto. ¿Van entendiendo hasta acá, sí o no? Porque veo que las caras que están como en Narnia, la mitad más uno acá. ¿Vamos bien hasta acá? Bien.
Suena raro, pero bueno, es una etapa muy particular de la filosofía, que es el problema cuando se empiezan a separar de la naturaleza y de Dios y empiezan con algunos delirios raros. Y ya, para que vean qué pasa cuando uno se empieza a separar verdaderamente de la escolástica, ¿sabe? Todo esto va confluyendo en estos delirios, al menos lo digo con respeto, digo, pero en estas cuestiones que quizás son un poco complejas. Todo esto, ¿saben en qué va a concluir al final del camino? No sé si alguien vio el debate que yo tuve en Perú contra una mujer fronteriza y un intento de varón, eh, donde literalmente la chica me dice en un momento, la verdad y la realidad no existen. Y uno se queda como, ¿con qué te drogaste, hermana? Sí. ¿Pero por qué? Porque ya no tenemos punto de realidad, ya no tenemos punto de sustento. Todo pasa simplemente por un acto de percepción. Bien, ahora, volviendo al tema. Encima citan a Edgar Morin y lo citan mal. Detalle, ¿no? Pero bueno, no viene al caso ahora de ponernos a hablar del debate. ¿Qué es lo que sucede finalmente, no? Nos dice Leibniz, y cito textualmente, nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos, a excepción del mismo entendimiento. Lo innato, además, son las verdades, pero no los pensamientos o los conceptos acerca de estas verdades. Conocer es, en definitiva, tener conciencia de la verdad de razón acerca de las ideas o verdades de hecho acerca de las cosas. Suena un trabalenguas, vamos a explicarlo en términos simples. Nosotros tenemos el conocimiento sensible y el conocimiento inteligible. Nosotros tenemos el conocimiento contingente y el necesario. Tenemos el conocimiento propio de la razón y el conocimiento de los hechos. Bien, ahora, ninguno de este tipo de conocimientos van a diferir en su origen. Independientemente que surjan, a veces parece del alma, a veces parece de los sentidos solamente son la ocasión de que las ideas innatas se hayan potencialmente inteligibles en lo que llamamos realidad o fenómeno o externalidad. Porque finalmente todo es una manifestación de las mónadas. Todo termina siendo al final del camino una expresión de la sustancia. ¿Bien? Para que lo puedan entender. ¿Quién me puede ayudar a leer lo que dice la diapositiva? Y ahí lo voy a empezar a explicar en términos más simples. Porque lo que está diciendo Leibniz es que finalmente todo está en la mente. Para que lo resuman así, si alguien quiere tomar nota, todo está en la mente, nada fuera de la mente. Por eso acá se está empezando a habilitar lo que después vamos a estudiar más adelante, el idealismo alemán. No hay nada fuera de la mente. ¿Qué me podría decir Naum, por ejemplo, del edificio que se ve de atrás? Que no sé cómo se llamará, pero está re bueno. ¿Qué me podría decir él? Lo que está en su mente. No podría decir nada del edificio de atrás que no esté en su mente. No podemos comunicar nada fuera de nuestra mente. No hay ningún conocimiento externo a nuestro interior. Aun cuando parece adquirido del exterior, ese conocimiento muere en el interior. Eso es lo que está diciendo Leibniz. Pero bueno, ¿quién me ayuda a leer la diapositiva? Así ya paso al siguiente punto que es el más difícil. ¿Algún voluntario? ¿Valiente? Sí, Yo Fernando. leo. Ah, ¿cómo? ¿Fernando? Vale. Tenemos en nosotros todas las ideas y de la reminiscencia de Platón, pues nuestra alma expresa a Dios y el universo, todas las esencias, de igual modo que todas las existencias. Esto está de acuerdo con mis principios, pues naturalmente nada nos entra en el espíritu de fuera, y es una mala costumbre que tenemos el pensar como si nuestra alma recibiera algunas especies mensajeras, y como si tuviese puertas y ventanas. Tenemos en el espíritu todas esas formas, e incluso desde siempre, porque el espíritu expresa siempre todos sus pensamientos futuros, y piensa, ya confusamente, en todo lo que pensará alguna vez distintamente. Y no se nos podría enseñar nada cuya idea no tengamos ya en la mente, pues esa idea es como la materia de que se forma ese pensamiento. Esto es lo que Platón consideró de un modo excelente cuando expuso su reminiscencia, que tiene mucha solidez con tal que se le entienda bien. Gracias, Fernando. Creo que es bastante simple entender. Lo que nos está diciendo aquí Leibniz en este repaso platónico
Si yo a Naum le enseño cómo preparar un mate, no es que había una ventana abierta en su alma donde de repente adquirió un conocimiento nuevo. Él ya lo sabía. Ya esa forma, esa fórmula de preparar el mate, él ya la tenía. No se le puede dar nada nuevo, porque no se puede componer el alma. El alma ya es toda la forma. Esto lo dice incluso Aristóteles. En cierto sentido, el alma es todas las formas. No podemos actualizar algo inmaterial. Y si el alma es inmaterial, quiere decir que el alma es perfecta. No se degrada, no se corrompe. Por lo tanto, lo que hay es simplemente una actualización de lo que potencialmente ya era. No sé si han visto qué es lo que pasa con Windows cuando se tiene que actualizar. ¿Cambia el Windows o solamente se actualiza? Se actualiza lo que ya era. Se actualiza lo que ya es. ¿Se entiende? Se trae en acto lo que potencialmente podía ser, pero no hay un cambio del ser. Por ejemplo, cuando Lisandro Crespo envejece, ¿cambia su ser o solamente se actualiza la potencialidad que tenía su ser? Solamente se actualiza la potencialidad de su ser, pero no hay un cambio en su ser. Lo mismo está diciendo Leibniz con el conocimiento. No es que nosotros hemos modificado nuestra alma y ahora es un alma más grande porque tiene más conocimiento. Actualizamos lo que estaba en potencia. Lo que potencialmente podía saber, ahora lo sé. Pero la sustancia del alma sigue siendo la misma. No hubo un cambio. ¿Se va entendiendo hasta aquí o no se va entendiendo? ¿Sí o no? Profe, pero a ver, ahí ya me perdí. Si Sí. no llego a actualizar todas las potencias del alma, entonces estaríamos hablando que es un alma imperfecta. Y siempre va a haber una ¿Para qué? imperfección hasta la visión beatífica. Ah, ok. O sea, en ese sentido, Leibniz también va a seguir un poco esa línea, ¿no? O sea, no es que estamos, o sea, no es que estamos obligados a actualizar todo. Lo que estoy diciendo es, todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas. Pero ¿qué dice Leibniz? Cuando aprendes cosas nuevas, no es que de repente vino un conocimiento externo a tu alma, porque tu alma está cerrada. Acá tienen que entender este principio de la completitud. El alma de Matías está totalmente cerrada. En el alma de Matías, nada entra y nada sale. Por eso Leibniz va a hablar de que las mónadas nunca se tocan. Y el alma termina siendo también una extensión de las mónadas, de hecho. Las mónadas nunca se tocan, nunca interactúan, simplemente se coordinan. Por lo tanto, el alma de Matías está totalmente cerrada. No es que entra algo externo a él y lo reconfigura. Y no es que algo externo de él sale al cosmos y reconfigure el cosmos. Está todo prediseñado, preestablecido. Entonces, cuando parece que Matías está aprendiendo, simplemente es que a partir de un determinado diálogo o una determinada experiencia, actualizó lo que ya era. Pero nadie tocó esa alma. Insisto, el ejemplo de Windows. Nadie toca Windows, es un sistema operativo, es un código de lenguaje. Nadie lo toca, simplemente se actualiza. Se actualiza lo que ya es. No es más Windows, es el mismo sistema operativo actualizado. Es un ejemplo análogo, un poco burdo, pero es para que se entienda. ¿Vamos bien hasta aquí, sí o no? Bien, perfecto. Bien, y acá entramos a la parte más difícil. ¿Cómo estamos con el tiempo hoy? Bueno, vamos bien. Vamos bien, y esto es raro para ser yo, la verdad que me estoy sorprendiendo. Bien, seguimos acá con los quilombos que nos trae la vida, pero nada que nos pueda matar. El mundo y Dios. ¿Qué pasa con el mundo y Dios? El tiempo no existe, eso es cierto, ¿no? Y es curioso ahora que lo menciona Nahum, que el tiempo no existe, porque de hecho el tiempo no existe, no tiene carga ontológica esto ya, al menos para mi tesis. O sea, alguno que siga Newton podría pensar distinto. Es muy interesante porque nosotros decimos que el tiempo no existe porque no tiene carga ontológica, porque finalmente el tiempo termina siendo la medición del movimiento de la materia según un antes y un después. Y entendemos que lo único verdadero, y acá quizás sea bastante platónico yo, pero lo único verdadero es lo eterno.
Esto también es llamativo, pero no conozco persona que no daría todo lo que pueda dar por estar al final del camino un segundo más con las personas que realmente ama. Entonces es curioso cómo el tiempo que no existe termina delineando nuestra existencia, termina definiendo lo que somos, porque somos lo que somos en el tiempo, lo que hemos ido construyendo, lo que hemos ido queriendo, lo que hemos ido deseando, lo que hemos ido relegando en el tiempo, y es la causa de nuestra angustia. Lo que en el tiempo finito de vida, siendo que el tiempo no existe, elegimos y dejamos de elegir. Y de eso se trata la vida, una elección constante en el tiempo. Pero bueno, volviendo al tema, retomando pues, el mundo y Dios. La manera como concibe Leibniz la sustancia infinita, estas mónadas individuales, estas mónadas individuales que tenemos que recordar que en la percepción y apercepción reflejan el universo. Todo esto implica que el mundo es la manifestación aparente. ¿Cómo se llama en filosofía? Aquello que se presenta a nuestra conciencia bajo la apariencia. Fenómeno. Entonces el mundo no es más que una manifestación aparente, el mundo no es más que un fenómeno. Un fenómeno de una realidad última que son las mónadas. Las mónadas terminan siendo lo único real. ¿Me van siguiendo hasta aquí? El mundo es, a los ojos de la razón, y en sentido inverso, a lo que parece ser el resultado final de los infinitos reflejos de las mónadas. La coherencia, la conexión, la constancia del mundo, incluidas las leyes de la física, incluidas las ciencias naturales, no es más que simplemente un orden fenoménico, no es más que apariencia. Y si se llega a cortar la sala en 10 minutos, seguimos por el mismo link, porque hoy vamos a terminar temprano por lo que estoy viendo. Porque esta es la última diapositiva. ¿Bien? La realidad, como nosotros la concebimos, no es más que un fenómeno. ¿Y a dónde ascribe este fenómeno? A la armonía preestablecida por Dios en todas las mónadas en el momento de la creación. De entre todas las posibilidades que es capaz la actividad de la sustancia, Dios escogió y predeterminó aquellas relaciones que se podían dar entre las mónadas para reflejar el mejor mundo posible. Por eso volvemos al principio de razón suficiente. Esto es el mejor mundo posible según la visión y la predestinación de Dios. Las sustancias desarrollan en su total espontaneidad la actividad propia que les corresponde según la armonía que Dios dispuso. El mundo fenoménico como contingente, es decir, el mundo natural, los árboles, las plantas, las estrellas, podrían haber sido totalmente distintos. Pero si existe este mundo es porque así lo quiso Dios. Y acá vienen muchas cuestiones muy complejas, de hecho bastante complejas, porque cuando hablamos de la armonía preestablecida, y yo ya sé cuál va a ser la pregunta de cajón porque yo también me la hice, tenemos que recordar que es la teoría de Leibniz para solucionar el problema que había entre la relación de mente y cuerpo que tenía Descartes. ¿Qué hacemos con la mente, algo inmaterial, y el cuerpo, algo material? ¿Cómo se comunica lo inmaterial con lo material? Entonces, justamente aquí donde va a romper este dualismo. Lo que va a decir Leibniz es que hay mónadas en las cuales algunas operan manifestándose en el orden material, otras operan manifestándose en el orden inmaterial, pero que están perfectamente coordinadas. Perfectamente coordinadas, ¿por quién? Por Dios. Esto yo lo expliqué en la clase anterior. ¿Bien? Ahora, surge un problema.
Porque, ¿qué sucede con el mal y el pecado? Que es algo que de hecho Leibniz no va a lograr responder nunca. Lo va a ver como parte de un plan divino. Simplemente así. No le va a dar más respuestas. ¿Qué sucede con el mal? ¿Qué sucede con el conocimiento que Dios tiene del mal? Y este es un inconveniente serio, porque incluso ¿qué sucede con la libertad del hombre? ¿Hasta qué punto el ser humano termina siendo libre? Bien, este optimismo que plantea Leibniz con el mejor mundo posible, que es lo que va a criticar luego Voltaire, presenta una armonía, pero restringe la posibilidad de perfeccionamiento. Como finito que es este mundo, incluye también la presencia del mal físico y el mal moral. Lo finito, aun siendo lo mejor, termina incluyendo el mal. Y de estos supuestos es que nace posteriormente la teodicea, que consiste precisamente en justificar a Dios pese a la existencia del mal en el mundo. Y acá me quiero detener un momento, pero si alguien me puede ayudar a leer lo que está en pantalla, lo agradezco, así puedo descansar un poco la voz, porque quiero detenerme para cerrar la clase un poco en estas ideas y explorarlas. No sé si alguien me puede ayudar a leer un poco. ¿Algún valiente? Yo lo leo, profe. Muchas gracias, querido amigo. Todo. Sí. Bien. Es preciso reconocer en principio del hecho que exista algo más bien que nada que hay en las cosas posibles o en la posibilidad misma, es decir, en la esencia, una cierta exigencia de existir, o bien, por así decir, una pretensión de existencia. En una palabra, que la esencia tiende por sí misma a la existencia. De donde se sigue todavía que todos los posibles, es decir, todo aquello que expresa una esencia o una realidad posible, tienden con igual derecho a la existencia, en proporción a la cantidad de esencia o de realidad, es decir, del grado de perfección que implican, porque la perfección no es más que la cantidad de esencia. Por ello se comprende de la manera más evidente que entre la infinidad de combinaciones y de series posibles, la que existe es aquella por la que puede existir un máximo de esencia o de posibilidad. Siempre hay, en las cosas, un principio de determinación que hay que deducir de la consideración de un máximo y de un mínimo, a saber que se logre el máximo efecto con un mínimo gasto. De aquí que pueda comprenderse con admiración cómo, en la formación original de las cosas, Dios aplica una especie de matemática divina o de mecanismo metafísico, y cómo interviene la determinación del máximo. Así en geometría, entre todos los ángulos, el ángulo determinado es el ángulo recto. Así un líquido vertido dentro de otro heterogéneo adquiere la forma que tiene el máximo de capacidad, a saber, la forma esférica. Así, todavía y sobre todo en mecánica ordinaria, de la acción de muchos cuerpos graves, concurrentes, resulta el movimiento por el que a fin de cuentas se consigue la mayor pendiente. Y así como todos los posibles tienen igual derecho a existir, en proporción a su realidad, así todos los pesos tienen también igual derecho a la caída, en proporción a su gravedad. Y así como se produce el movimiento por el que se señala el máximo de caída de los cuerpos, así también el mundo que llega a ser es aquel que realiza el máximo de posibles. Bien, creo que es bastante claro, muchas gracias Lisandro, creo que es bastante claro cómo está explicando aquí, curiosamente queriendo distanciarse de un mecanicismo fisicalista, termina recurriendo a cierto mecanicismo para explicar de que es propio de cada ente su perfección. ¿Y qué es lo más perfecto que tiene un ente? A ver si alguien se acuerda algo de Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es el primer grado de perfección que tiene toda existencia? Todo ente. El ser. Exactamente. Muy bien aún. El ser. Entonces, naturalmente, toda esencia para perfeccionarse, ¿qué es lo primero que va a recurrir? A ser. La humanidad va a recurrir a ser. Los árboles van a recurrir a ser. Los ríos, las montañas, las leyes de la física, las ciencias, todo tiende a ser. Entonces, de aquí vamos a derivar en Leibniz que si todos los entes
están buscando su máxima perfección, todo está perfectamente coordinado para existir. ¿Me van siguiendo hasta aquí o no? Y si todo está perfectamente coordinado para existir, este es el mejor mundo posible. Porque es cuando se encontró un balance entre todas las existencias y esencias. Todo lo que existe está perfectamente balanceado en este plano de existencia. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Esto es lo que está diciendo Leibniz. Pero todavía no se responde el problema del mal. Pero para el problema del mal, yo le voy a dedicar una clase especial, porque vamos a aprovechar ya que se corta ahora. Le voy a dedicar una clase especial a la Teodicea. A partir de la semana que viene, vamos a seguir con historia de la filosofía. Pero voy a ir dando también una clase aparte de temas filosóficos. Por ejemplo, Teodicea, libertad, amor, ¿se entiende? Vamos a volver a lo que fue el inicio del grupo. Vamos a ir tocando temas como la existencia de Dios, las vías tomistas, el concepto de voluntad, el concepto de inteligencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el problema del mal lo resuelve Leibniz en Teodicea. Y yo a eso le voy a dedicar, digámosle así, una clase aparte. ¿Estamos? Con que les quede clara esta idea de la armonía preestablecida por Dios, donde conjuga las mónadas que se manifiestan en lo material y inmaterial, para mí es más que suficiente. ¿Estamos? Listo. Creo que con esto es suficiente y ya no quiero quitarle tiempo porque es Viernes Santo, entonces viernes que viene le voy a dar un poco de Teodicea y vamos a ir tocando otros temas también de historia y de filosofía en general. Vamos a cambiar un poco la dinámica del grupo. ¿Estamos? Perfecto. Dios les bendiga eternamente. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias. Igualmente, Gracias profe. igualmente, Chau, chau. profesor. Todos. Gracias, Horacio. Gracias, profe. Dios Gracias, bendiga. profe.